Gracias, Señor, te damos por un nuevo día, te damos gracias, Señor, porque podemos empezar una vez más este espacio aquí de Experiencia Renova. Gracias, Señor, por poder justamente compartir otro día más la experiencia de Renova, la experiencia de vida de tantos hombres y mujeres que fueron haciendo grande esta iglesia y que fueron trabajando, poniendo realmente su cuerpo, y que toda la gloria siempre sea para este Dios que es realmente un Padre que justamente nos ama y que nos invita en este tiempo a poder acercarnos justamente a ese amor misericordioso, ese amor hermoso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bienvenido, bienvenida, muchas gracias a todos los que se están sumando. Les invito a que puedan compartir, a que le den me gusta, que vayan poniendo desde dónde se van conectando, desde qué lugar. Y estamos en Argentina, en Buenos Aires, son las 16 horas, hoy es martes, qué hermoso. Y como siempre me gusta decir, pensar, cuando a alguien le gusta hacer algo, a mí me gustaba jugar mucho tiempo a la pelota, después hace 5 meses que no jugamos a la pelota y uno lo espera ese momento para poder hacer algo que a uno le guste. A mí me encanta poder hacer este espacio de experiencia, compartir con cada uno de ustedes la vida, la palabra, la oración y esperar, y se llega al martes, hoy es martes y realmente es una alegría poder compartir. Hoy tenemos un personaje que ha dejado una mención grande dentro de la iglesia, ha hecho grandes proezas, un hombre sencillo pero con grandes actuaciones que nos deja enseñanzas en sus palabras, frases. Vamos a trabajar frases. ¿Cómo estás, Estela Maris? Los voy invitando a que vayan compartiendo desde donde se suman. Vamos a tener un momento de oración y también las enseñanzas que nos va dejando. No te pierdas ninguno de estos detalles. ¿Cómo estás, Andrés Pérez? Hola, Rocío. Muchas gracias a todos los que se suman de distintos lugares. Gracias porque, bueno, esto se sigue haciendo extensivo, va llegando a distintos lugares. Casi llega a 3 partes de los continentes. Llega a Europa, llegó a América Latina, llega a distintos lugares. Hola, Melanie González, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, y mientras esto, cerrar un poquito la mención, habíamos trabajado la vez anterior la vida de Charles de Foucault, que nos había dejado grandes enseñanzas. Una de las enseñanzas que nos dejó es estar a los pies de Jesús. Yo allí la vez pasada había compartido la oración bella, deja poesías. Y lo importante es la espiritualidad que nos van dejando en este tiempo como enseñanza en los tiempos de dificultad. El Padre, él quería ser el Padre justamente, para hacer un repaso, el Padre justamente de los pecadores, aquellos que dicen, bueno, yo no tengo lugar para estar dentro de la iglesia, yo no me siento digno. Este hombre se preocupaba por eso, porque él había experimentado justamente la lejanía de Dios, no estar cerca de Dios, y haber vivido una vida vive en la vida loca, por así decirlo, alejada, malgastando su dinero, estando lejos de Dios. Sin embargo, había hecho la experiencia de un Dios que lo amaba, y cuando comprobó ese amor, no pudo decir otra cosa que quiero estar y entregarme de completo a vos. Y se hizo allí una capillita, se fue a Nazaret y empezó a estar a los pies del Señor y vivió la contemplación. Un hombre que vivía en la vida, vulgarmente por así decirlo, mal, se vivía malgastando el dinero, vivía ofreciendo en fiestas, justamente esto que no le hacía bien y que él sentía que tenía un corazón. Y luego que nos deja poesías en sus frases, nos deja una gran espiritualidad, ¿no? Así que, bueno, te invito a que quedan ahí colgados también en Experiencias Renova. Vamos a ir saludando. María Cuna, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bendiciones, abrazo. ¿Cómo estás, Ani Gordillo? Bendiciones, muchas gracias a todos. Tengamos una bendecida tarde. Estamos un día de frío aquí martes en Buenos Aires. También si querés compartir, bueno, de dónde te estás sumando, ¿no? Desde qué lugar, desde qué punto. Pedir oración, una sugerencia para hacer el santos. Tenemos muchos santos que fueron haciendo grande esta iglesia. Si querés ahí poder compartirlo, ¿no? Porque tenemos realmente mucha riqueza.
y también hacer sugerencias. Tenemos entramos en este mes, en el mes de la palabra de Dios. Septiembre, Renova, tenemos que hablar de la palabra de Dios, ¿no? Hacer la entronización de la palabra en nuestra vida. Poder hacer carne esa palabra, poder justamente compartir la voz de Dios, la palabra, hoy vamos a rezar con la palabra. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Evangelio meditado desde Colombia, muchas gracias, bienvenido. Y realmente que podamos vivir esa palabra, que podamos hacer la carne, que podamos experimentarla y en este tiempo profundizar en las Sagradas Escrituras, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, hacer experiencia de lo que Dios nos quiere estar haciendo, que nos quiere estar diciendo en este tiempo, qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida, qué es lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas. Bienvenido Salvador Comas, muchas gracias, bendiciones a todos. Y bueno, hoy tenemos un hombre que no te lo podés perder porque ha hecho grandes cosas. Voy a dividirlo en 3 partes, voy a empezar a contar un poco la historia que está detrás de la historia y contarte algunas frases y de allí partir con unos testimonios contándote las grandes puntos de su vida, ¿no? ¿Cómo estás, Ana Durán? Bienvenida. Muchas gracias a todos. Los invito a dar me gusta, a compartir para que el mensaje, la palabra, la experiencia de Renova se vaya haciendo extensivo y llegue hasta los confines de la tierra, que siga extendiéndose para la mayor honra y gloria de Dios, ¿sí? Para la mayor honra y gloria de Dios. Es un tiempo propicio. Y el santo que te voy a hablar también hoy es un santo varón de Dios que justamente nos habla de los tiempos difíciles, nos habla de esos tiempos en donde permanecemos con muchas pruebas, agitados, en un momento de dificultad, y él nos enseña a estar atentos en esos momentos. Y él decía justamente que en los momentos de mayor dificultad es cuando más dura está haciéndose la prueba, cuando más grandes las bendiciones se vienen. Un punto de esto. Yo le digo a este hombre Panchito, usted puede hacer justamente la reflexión de quien voy a estar hablando. Es un hombre contemporáneo y es un gran signo dentro de la Iglesia Católica, porque este hombre, este hermano, este santo varón ha hecho grandes cosas. Me gustaría poder iniciar con una oración y luego explicar. Vamos a hacer nuevamente 10 minutos. Estos 10 minutos los dejamos para saludar. Hola 4 soles escolares, bienvenidos a todos, muchas gracias. 40 minutos de desarrollo y luego hacer un posterior cierre de 10 minutos con una oración. Muchas gracias a todos. Hola Estela Maris, ¿cómo estás? Bueno, de distintos puntos, de Colombia, de San Nicolás, de Rosario, del sur. Rezar por cada uno de las intenciones en tiempo. También la gente que nos va pidiendo oración en tiempos de dificultad, pero aquí estamos para poder seguir adelante anunciando la buena nueva de Dios, lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios quiere hacer en mi vida, lo que Dios quiere hacer justamente en estos tiempos. Así que sin más preámbulos, vamos a pedirle a este buen Dios que se manifieste, que pueda interceder por esta tarde y que Dios justamente derrame su Espíritu sobre nosotros y nos inunde con su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre eterno y bueno, porque nos muestras tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por la vida de cada uno de estos hermanos que hoy se presentan delante de tu presencia, delante justamente de tu altar. Te damos gracias por cada uno de la gente que se va sumando a Experiencia Renova. Te damos gracias por cada uno de los que van poniendo sus intenciones. Te damos gracias por los momentos buenos y malos de nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo nos ayudes a poder hacer una relación, una experiencia fuerte de tu amor, que podamos ser justamente nosotros canales de bendición, que podamos llevar justamente tu reino a tantas personas que lo están necesitando. Ten en cuenta todas nuestras oraciones, ten en cuenta nuestras plegarias, desde todos los lugares que vamos estando conectados, desde el sur de Argentina, desde el norte de la Argentina, desde cada una de las provincias, desde cada uno de los puntos, desde Colombia, desde cada uno de los lugares. Escucha, Señor, nuestras intenciones, nuestras plegarias. Te pedimos por intercesión de la Virgen Bienaventurada María, bajo la advocación de María,
la auxiliadora de los cristianos, que puedas interceder, María, por todas nuestras intenciones, que recojas y las lleves justamente hasta el trono de tu Hijo. Y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal, oh Virgen gloriosa y bendita, y que toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hola Fe de Estados Unidos, hola Sonia de Casar, amén. Y desde La Plata, Sonia, muchas gracias a todos por los que se van sumando. Vamos a iniciar. Mientras tomo un poquito de agua, vamos a comenzar con la vida de un sacerdote que nació en el año 1887 bajo el seno de una familia humilde, sencilla, pero con grandes valores religiosos, que lo ha educado justamente a su hijo en estos valores para que él pueda empezar a desarrollar una profunda espiritualidad. Lo han acompañado, lo han empujado para que él pueda desarrollar justamente esta vida religiosa. Ya les vuelvo a decir, nace en Italia, en un lugar humilde, sencillo, sin grandes riquezas. Por ejemplo, habíamos visto Charles de Foucault, que había nacido en el seno de una familia bien acomodada, sin grandes. Este es un hombre que nace sencillo, vive una vida sencilla, pero que va realizando en su vida grandes proezas y una gran espiritualidad. Y de poquito desde chiquito ya empieza a tener una fuerte relación con Dios, que ya se empieza a manifestar justamente en la vida de este Panchito, que le digo yo, o Pancho, el gran diálogo que tenía con Dios. Porque en el punto 1 te voy a contar justamente la experiencia que él decía, que justamente que en los momentos de mayor prueba, de dificultad, donde voy a desarrollarlo en este primer punto, en un segundo punto los milagros, se le atribuyen muchos milagros, y en un tercer punto, algo que tienen en común todos los personajes que fueron viendo, que es la oración, que es un vínculo que se fue armando en cada uno de los santos, que fue haciendo un desarrollo, una oración personal, y van iluminando también nuestra espiritualidad. Hoy vamos a trabajar estos tres puntos: en los momentos de prueba, los milagros que se le van atribuyendo, y también con un cierre en la oración, y hacer un comentario de esta vida de este sacerdote que nació justamente en el seno. Ya uno de los milagros que se le va atribuir a él, que desde pequeño, estando en la iglesia con su papá, en la vida de Panchito, estando un niño enfermo con su madre, que su madre lo quería abandonar, lo quería dejar ahí en el altar porque padecía un padecimiento, tenía algo físico, un problema físico, y lo quería dejar en el altar, y había anunciado esto, y en su forma, esta madre, este jovencito, este niño, este joven, reza y se pone a interceder, y cuando termina la misa, él se queda rezando en los asientos de la iglesia, allí en Italia, y el padre se levanta y se va, porque él era un niño, y intercede y pide la intercesión de los santos por este niño. Y se le atribuye este milagro justamente a este hombre, a Francesco, que se sana en ese mismo instante por la intercesión y la oración fervorosa de esta curación que necesitaba el niño, se sana. Y el padre se dio cuenta que este chico estaba haciendo su oración porque se había quedado en el asiento, y se da cuenta de que había sido escuchada su plegaria. Y aquí comienza uno de los milagros que voy a trabajar mejor en el segundo punto de la vida justamente de Francesco, ¿no? Estoy hablando de Francesco, que justamente le ponen el nombre porque había recibido también como un signo de parte de Dios, de María, de poder empezar a consagrarse y hacerse un fraile. Empieza a hacerse un fraile. Pero él dice estas características, que lo vive desde muy pequeño, un hombre que tenía la salud muy precaria, una salud muy débil, pero se manifestaba en él el poder de Dios. A pesar de que tenía grandes enfermedades, a pesar de que era un hombre débil de salud, se manifestaba de manera
absoluta y prodigiosa al poder de Dios. Y ya desde pequeño él empieza, como esto que te estoy contando, esta relación hermosa que se está haciendo entre Dios y él, se empieza a manifestar que él empezaba justamente a ser un signo en el lugar, en el pueblo, y también se empieza a manifestar justamente la vocación de este hombre, que justamente luego va a decir: lo único que quiero ser es un fraile que reza, lo único que quiero hacer es un fraile que reza. Y él, a pesar de cuando empieza a ser sacerdote, empieza a vivir demasiadas persecuciones, tiempos de dificultad. Por eso él va a decir esto, que en los momentos de dificultad, en los momentos de mayor prueba, aún más grande es la bendición. Y nosotros nos va pasando esto. Y ahora luego voy a mencionar de quién les estoy hablando, porque él ha vivido grandes momentos de dificultad, grandes momentos de persecuciones, y ha estado enfermo, y ha vivido mucho tiempo justamente llevando adelante esta batalla con su enfermedad, pero lo que lo va haciendo fuerte es justamente ese Dios que se va manifestando en su vida, es el poder de Dios que se va manifestando en su vida. Y hoy también tenemos que pedir la intercesión en tiempos de dificultad. Yo luego sigo y luego voy a ir compartiendo los últimos 10 minutos de todos los mensajitos que estamos mandando. Y contarte con esto, un testimonio de una persona que justamente cuando voy a compartir los momentos de dificultad, de un hombre que nació en Filipinas, es un testimonio de un hombre que se convirtió al cristianismo, que había sido un joven que nació justamente en la pobreza, sencillo, y que la única forma de ganar dinero tenía que ser peleando. En su tiempo no tenían para comer, no tenían para alimentarse, eran muy precarios y muy pobres, y empieza justamente en los tiempos de dificultad a forjar un hombre de un gran carácter, y empieza a poder empezar a tener herramientas para defenderse en la vida a partir de que empieza a pelear. Usa sus puños, justamente este testimonio de este hombre, para poder empezar a devolverle un poco la dignidad a la familia que él tenía. Y de a poquito empieza a hacer algo que no le gustaba, que tenía que ser pelear. No estoy hablando del santo, sino estoy contando un testimonio de un hombre que me gusta para poder iluminar este punto de en los mayores momentos de prueba, de dificultades, cuando más aún se viene la bendición. Y este hombre experimentó un poder muy duro, experimentó una situación de mucha prueba, de dolor, de diversidades, de adversidades, y de a poquito se empezó a sentar en la vida, pero no se dejó ganar, sino que enfrentó a la vida y se empezó justamente a poner de pie y a batallar en la vida. Empezó a batallar, y fue así que de poco a poco empezó este hombre a nacer, y vivió a nacer de nuevo, ¿no? Porque estaba sumergido en la pobreza, sus padres no encontraban trabajo, y él desde chico empezó a hacer el sustento a través del boxeo, que no le gustaba. Luego empezó a adquirir en su vida un mayor profesionalismo, y luego de eso tuvo que hacer una decisión importante en su vida, que es viajar a Estados Unidos. Desde él estaba en Filipinas para poder asentarse como un profesional. Y a partir de ahí comienza a ganar su vida. Luego de un momento, tiene momentos de dificultad porque empieza a tener fama, empieza a tener dinero, malas amistades. Y es ahí, con el momento de la mayor prueba, en el momento del dolor, es cuando Jesús se le aparece y le cambia la vida. Y él empieza justamente a tener un cambio en su vida. Y esta persona que te estoy hablando es una persona que nació en la pobreza, que la luchó, que la batalló, que en el momento de la dificultad, que en el momento de la adversidad, de todo eso que lo gestó en el corazón, que lo fue haciendo duro, en ese momento, después del encuentro, cambia su vida, cambia totalmente su vida, y se convierte en un hombre siendo primero pobre, luego pasa a ser un hombre que va a ser músico, famoso, campeón mundial de boxeo, luego va a ser y luego casi va a ser presidente casi de su país. Y él, lo que quiero compartir con esto, es que empezó luchando su vida con grandes batallas desde chiquito, hasta que luego justamente se fue haciendo un hombre
de grandes bendiciones. Y luego se convirtió en músico y hoy por hoy es predicador. Yo tengo la gracia de poder escuchar sus mensajes, de poder escuchar, seguirlo. Él no es católico, pero da grandes mensajes de esperanza y es un hombre que justamente se entrega a la batalla para poder salir en las adversidades, en los momentos justamente de dificultad. Y esto también le pasó al coronel Kentucky, que en su vida había tenido un hombre que había tenido miles de adversidades, que quería progresar y que siendo cada momento que iba pasando en su vida no daba un paso importante, sino que retrocedía. Cada emprendimiento que quería hacer le iba para atrás, hasta que en un momento llegó al punto, dice, me voy a suicidar siendo grande. Y empezó a hacer un emprendimiento de comida en ese momento antes de suicidarse y terminó siendo uno de los justamente restaurantes más conocidos que llegaron desde Estados Unidos a Argentina y que es más conocido. No se dio, en los momentos de batalla siguió adelante hasta que pudo encontrar un buen resultado. Y justamente en la vida estoy hablando justamente del padre Pío de Pietrelcina, justamente este sacerdote que se va a ser franciscano, que recibe de parte de Dios de poder ser franciscano, fraile, y él ha tenido grandes adversidades. Por un lado, ha tenido grandes adversidades porque él, te lo voy a compartir en el segundo punto, recibe persecuciones de parte de la iglesia porque él empieza a vivir, en él se manifiesta el poder, la fuerza de Dios, y va a recibir los estigmas de parte de Dios, estigmas de la crucifixión de Cristo, y es también perseguido por la iglesia, y es muy perseguido por ser un hombre de fe, Pero lo que quiero seguir destacando en este punto, que en los momentos más duros, en los momentos de prueba, es cuando mayor viene la bendición. Como te puede pasar a vos en estos momentos, como me puede pasar a mí. Una parte de un testimonio, a mí me ha tocado en este tiempo, uno de los martes que no pude estar, es enfrentarme justamente en tiempos ahora de pandemia, en una enfermedad, y es salir a enfrentarse con todo lo que implica la indiferencia, desde que no nos acercamos, que somos seres que nos alejamos, la enfermedad, todo lo que provoca este tiempo, la dificultad. Justamente mi mujer estuvo enferma y tuve que salir a acompañarla, y gracias a Dios mi señora, en el momento de la dificultad, por el acompañamiento, la gracia, la cercanía de Dios y de tantos hombres y mujeres que fueron orando, pudo recuperarse en medio de esta pandemia, no del COVID, pero sí de una enfermedad que es propia de su salud, y pudo recuperarse sin justamente tener un contagio y ni su vida poder correr un riesgo, ni de tener una parte más severa en la enfermedad. Y la gracia de Dios de compartir esto es que en el momento de la prueba, en el momento que uno está mal, en el momento que uno se pone, somos débiles, somos seres que nos toca, nos pega, y cuando estamos en el momento de la prueba, es importante que nos pongamos justamente en las manos del Señor, como decía Charles de Foucault, ponernos en los pies del Señor. Y justamente es una de las consecuencias que el Padre Pío nos enseña, ¿no? En el momento de la prueba, de la dificultad, es entregarnos en las manos de nuestro Salvador. Como decía Charles Foucault, ponerlo a los pies del Altísimo. Y ahí vamos a recibir la bendición, creyendo que Dios nos está sosteniendo, creyendo que no nos va a abandonar, creyendo que Él es el que nos sostiene, creyendo que Él es el que nos ama, que Él que nos sostiene, aún en la prueba. Aún en la prueba. Yo he experimentado en el tiempo de palabra de Dios, para ahora seguir contando la palabra de Dios en el Salmo 22, que es uno de los salmos que más me gusta poder rezar continuamente, que es el buen pastor, ¿no? Y justamente el buen pastor lo voy a compartir con vos en el Salmo 22, del capítulo 22, del verso el 1 al 6, hacer experiencia en el mes de la palabra de Dios, en el mes de la Biblia, este buen pastor que da la vida por cada uno de nosotros y que nos invita, y que dice así este salmo: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas y me conduce a las aguas tranquilas,
y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Y aquí uno de los versos más bonitos es: aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Y en el verso 6 termina esta poesía, esta forma de declarar en profundidad la confianza en Dios. Dice: tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Palabra de Dios. Este salmo que nos dice: aunque crucemos por oscuras quebradas, aunque tengamos duras batallas, aunque estemos en tiempos de persecución, aunque estemos en tiempos de dolor, en tiempos que tenemos que orar mucho, que permanecer en oración unos por otros, Dios no nos abandona, Dios quiere acompañarnos y nosotros somos sus ungidos desde el sacramento, desde el bautismo, somos elegidos como profetas, reyes y sacerdotes, somos los ungidos de Dios, no nos abandona. Justamente el Salmo nos viene a decir que Él es nuestro pastor, que aunque pasemos por esas oscuras, quebradas, valles de muerte, no tenemos que tener miedo, no tenemos que temer, porque el Señor está con nosotros. Y justamente la vida del Padre Pío, ahí la había experimentado, la experiencia del amor de Dios, la palabra de Dios que lo sostenía. Un hombre que estaba enfermo, un hombre que había sufrido los estigmas, un hombre que había permanecido siempre cerca a Dios, había experimentado que el Señor era su pastor, que no lo abandonaba. Por eso decía: aunque los tiempos sean duros, aunque sea dura la batalla, como las batallas que había enfrentado el rey David, ¿no? Ya llamado por Dios a ser un hombre desde jovencito, a tener grandes batallas. Pero David era el ungido de Dios, que representaba justamente un hombre tan importante y jamás había sido abandonado. Por eso el rey David también se le atribuye este salmo, que él había hecho experiencia en la confianza en los momentos de dificultad, en los momentos de dolor había hecho esa experiencia fuerte de Dios que no nos abandona, aunque pasemos por grandes ejércitos que enfrentaban la vida, aunque pasamos por grandes momentos de dificultad, de dolor y de prueba, no tenemos que tener miedo, porque Dios está con nosotros. Es más grande el que está con nosotros que todos los problemas que tenemos. Mirá, tengas pruebas en momentos, se van a levantar cuando uno quiere hacer justamente las obras de Dios, se van a levantar problemas, y el Padre Pío hacía la obra de Dios y se levantaban grandes problemas en su contra, pero él permanecía firme en la esperanza. El segundo punto, luego voy a hacer un resumen, el segundo punto que quiero hablar es de los milagros que se le atribuyen. Ser un hombre de oración, un hombre llamado por Dios, se le atribuye el tema de la bilocación, el tema el punto 2, podemos llamarlo el tema de los estigmas, los milagros de curaciones, el milagro de cuando él había sido niño, y también había sido un hombre que en su tiempo había hecho grandes grupos de oración para justamente sostener a aquellas personas que estaban enfermos, y que él justamente pedía que esas personas, que era como un hospital para las personas que tenían sufrimientos, y justamente oraban. Y uno de los testimonios de los milagros que se le atribuyen al Papa Juan Pablo II, que él lo va a hacer luego beato, él nace en 1887 y miren, en el año 1968, y lo hace beato y luego lo va a canonizar Juan Pablo II. Uno de los testimonios lindos que tiene es que Juan Pablo II tenía una persona que era una gran amiga, y había padecido de un cáncer, y Juan Pablo II lo va a ver al Padre Pío, y le pide que rece. Y cuando Juan Pablo II vuelve al lugar que tenía que ir, hasta su casa, cuando vuelve ya se había curado su amiga. Es decir, que se le atribuye también estos milagros de ser que era un taumaturgo. Taumaturgo significa aquel que hace milagros. Este es uno de los milagros que tenía, el de las curaciones. Otro milagro es de los estigmas, que en un tiempo luego va a declararle a través de sus escritos que había sufrido estos estigmas. Luego por eso también había recibido grandes persecuciones. Los estigmas de la crucifixión, luego que tenía justamente en sus manos sangre, y tenía las llagas justamente de Cristo, que luego los lleva hasta su muerte, y una vez que el Padre Pío muere desaparecen estas llagas como un signo
de la presencia divina en la vida del Padre Pío. Otro punto de los milagros eran las personas que iban a pedir justamente oración o curaciones, y las personas justamente se curaban por la oración de este santo. Y porque se le atribuían estos milagros a él, tenía ya una fama de santidad, porque era un hombre entregado justamente a la oración, este franciscano que vivía su carisma, su forma de ser, justamente muy cercano al Señor. Otro de los puntos que tenía en este punto de los milagros que se le va atribuyendo en la vida era el de la bilocación, que se significa estar en dos lados a la misma vez, y que en uno de los puntos, estos ejemplos de la bilocación en la vida de él, que la Virgen se le aparece y le presenta que tiene que guiar y acompañar a una niña, y esta niña luego pasa a ser una mujer, una adolescente que a los 18 años se va a confesar en una iglesia, recibe la bendición y la absolución de los pecados del sacramento de la reconciliación, y cuando va a darle la mano y besar la mano de este sacerdote, se encuentra que en el confesionario no había nadie, y quien estaba rezando justamente era el Padre Pío. Se le atribuye de la bilocación. Luego se confirma que esta persona, que era la misma que Padre Pío había orado cuando era niña, a los 18 años, recibe este segundo momento de la bilocación, y luego esta persona se conoce que luego se casó y que llevó una vida, una gran vida cristiana y de gran testimonio, que justamente había sido por esto que había pasado de la bilocación y que se le había anunciado la Virgen al Padre Pío. Este es uno de los testimonios justamente de la bilocación, y que no ocurren en grandes santos, pero sí en este hombre, el Padre Pío, ¿no? Y el testimonio, de que lo vuelvo a reiterar, del niño cuando va rezando, que comienza a marcarse en él ya este llamado a la santidad, este llamado que todos tenemos de poder ser santos. Estamos todos llamados a la santidad. Vos y yo estamos llamados a la santidad en el medio de la dificultad, como te encuentres en tu situación económica, en tu situación laboral, en tu situación de enfermedad. Es muy lindo poder destacar que tantas personas que en este tiempo están sufriendo enfermedades, y que en la fragilidad tenemos que entender que se manifiesta el poder de la cruz, que en la debilidad se manifiesta el poder de la cruz. Y esto es el mensaje que va dejando el Padre Pío, ¿no? Que hoy pedimos también la intercesión de él en este tiempo, en tiempos de dificultad, la presencia justamente del Padre Pío, que él había experimentado en la debilidad un Dios de poder, en la debilidad un Dios que lo amaba, en la debilidad un Dios que estaba con él y que no lo dejaba. Fíjense que hay una película que va ilustrando muy bien la vida desde niño, creo que se llama la película de Pío, la película del Padre Pío, que justamente tiene este nombre, le ponen Francesco por Francisco de Asís, por eso él luego se va a hacer un fraile, y un fraile que reza, donde va contando en esta película que tiene persecuciones, y que como tiene ataques del maligno para llevar esta obra que luego le iba a ser encomendada, que de chiquito nace, y que Rottweilers lo van atacando a él, y él va sintiendo miedo. Esto es en representación de los ataques que va a ir recibiendo por llevar una vida de santidad, por llevar y preocuparse por los más pobres, porque lo que él decía, que el único quería ser un fraile que pueda rezar. Y en esta película va mostrando detalladamente, y muestra en una parte justamente muy linda. Esta película la vi hace muchos años, pero es gráfica para poder ejemplificar cuando este niño reza por otro niño, donde se manifiesta el poder de la oración de intercesión para que se pueda curar otro niño. Y el padre se da cuenta que en la oración de él había algo. El padre de Pío se da cuenta, de Francesco, que había algo. Y justamente es esto que se ve, ¿no?, en él, la oración y la santidad. El llamado justamente que todos tenemos a ser santos. A ser santos. El Padre Pío en este tiempo de dificultad nos invita a que podamos confiar en Dios, a tener esta mirada de Dios, acercarnos a este Dios que nos ama, y también, fíjate vos, en los momentos de dificultad aún más. Tercer punto, vamos al tercer punto que nos cuenta, era un hombre de gran oración, y él decía
Fíjense que la oración es un punto que cómo va ligando todos los santos. Cada uno va poniendo una oración, cada uno lo va expresando de su manera, de su espiritualidad. El Padre Pío decía que la oración es la mejor arma que tenemos y es la llave que abre el corazón de Dios. Y él conocía esto, es la llave que justamente abre el corazón de Dios. Y justamente él lo había experimentado en su vida. Él sabía que cuando oraba algo sucedía, que Dios no lo abandonaba. También decía que la oración es el oxígeno que tenemos que tener en nuestra alma. Es decir, no podemos estar sin orar. Que tenemos que tener esta necesidad de poder estar en la oración. El Padre Pío manifestaba esto. No hay mejor arma que tener la oración y también poder rezar a María, porque era un hombre de gran oración y vinculación con la Virgen María, de poder rezar el rosario. Y también hacía que muchas personas se puedan conectar a través de sus oraciones con Dios. Y él lo seguía muchísima gente para poder aconsejarlo. Era un gran director espiritual. Mucha gente, por la ciencia de Dios que había en él, justamente se acercaba para que él pueda direccionar espiritualmente la vida de tantas personas. ¿Qué hacía que él tenga un gran don de consejo? Justamente un hombre que estaba lleno de Dios. Una persona que tenía, justamente para guiar a Dios a otras personas, tenemos que tener la presencia de Dios en nuestra vida para que ellos se puedan encontrar con el buen pastor. Y venían de distintos lugares, de muchos lugares, y esta de la jovencita del ejemplo de la bilocación, es guiada espiritualmente, aconsejada espiritualmente por la vida del Padre Pío. Y también es en tiempos de la dificultad, cuando estamos perseguidos, tener esta arma que el Padre Pío nos dice. Y que el Padre también, Francisco, nos invita a estar continuamente poder en oración, más aún en tiempos de dificultad. ¿Y por qué tanto el tiempo la oración? Porque justamente en los tiempos de pruebas que tenemos que estar sostenidos y sumergidos en Dios. Es el oxígeno de nuestra alma. Es como que si no podemos respirar, es como si no podemos vivir. Necesitamos, ¿quién puede decir no puedo estar sin Dios? Necesitamos continuamente, necesitamos estar en oración. Y esto fue una guía en la vida justamente del Padre Pío, que luego va a ser justamente beatificado y canonizado por el Papa Juan Pablo II. Dicen que fue uno de los santos que más rápido llega a ser canonizado por su fama de santo, y también todos estos milagros que se le fueron atribuyendo para poder ser un hombre de tanta fama y poder ser santo. Entonces pidamos en este tiempo la intercesión de este gran hombre de Dios para que en tiempos de pandemia, en estos tiempos de dificultad, en tiempos de duras batallas, en tiempos de duras pruebas, podamos llevarlo, en tiempos de fragilidad, en tiempos de enfermedad, como él mismo había experimentado, como él mismo había vivido, podamos sostenernos en el amor de Dios para poder seguir adelante y poder progresar. Y no importa la que venga, tenemos que darle gracias a Dios por esa prueba y poder seguir adelante y haciendo esta experiencia de Dios, porque sabemos que vamos a salir justamente victoriosos en la presencia de Dios, ¿no? Y como te compartía en esto, que se ve mucha gente dentro de la iglesia, había como una cierta duda o tenía grandes enemigos, porque por todo lo que le pasaba, lo de los estigmas, lo de la bilocación, el tema de los milagros, él era perseguido y era un hombre también de un gran temperamento, de un gran carácter, y que luego cuando se va en su tiempo justamente a su casa, va haciendo sus escritos, donde nos va dejando estas grandes perlas, estas grandes enseñanzas, grandes reglas, grandes frases que van iluminando el caminar también dentro de la iglesia, porque las frases, él tenía como este don de poder escribir, y las frases que va diciendo son como un alimento para nuestra alma, ¿no? Estos conceptos de la oración, de los momentos de dificultad.
Y en esos momentos él también recibía grandes, era perseguido por los superiores o por los hermanos, que también había una cierta envidia que tenían porque él llevaba, y era muy, a pesar de que tenía grandes dificultades, mucha gente dentro de la iglesia tenía algo en contra de él por lo que estaba justamente haciendo. Pero sin embargo Dios siempre, a pesar de la enfermedad, a pesar de los padecimientos internos de la iglesia, a pesar de la lucha, a pesar de la prueba, nunca justamente fue abandonado por Dios. Siempre estaba presente la gracia de Dios en su vida. Y esto es uno de los testimonios que tenemos que tener y vivir en nuestra vida, la experiencia del amor de Dios que no nos defrauda. Y justamente para ir finalizando, en 1990 es justamente, en 97 lo aprueba como beato y luego lo va a hacer santo Juan Pablo II hasta ser San Pío, ¿no? El padre Pío, que es un contemporáneo a nosotros, y Juan Pablo II, vuelvo a reiterar este concepto, que había experimentado que él era un hombre de Dios, un hombre lleno de la presencia de Dios, que era escuchado justamente por Dios en estos momentos y que ponían el énfasis justamente en las personas que estaban enfermas. Pidamos hoy también la intercesión por tanta gente que nos pide oración, por tanta gente que está pasando momentos de dificultad, personas que van perdiendo la fe, que en el momento de la prueba se van corriendo, personas que están sufriendo. Justamente el Padre Pío ponía el énfasis en las personas que estaban enfermas. Por eso en su vida había creado grupos de oraciones que se puedan dedicar justamente a orar, acompañar a las personas que sufren, poner el énfasis ahí. ¿Y quién era el que estaba haciendo la obra? Era justamente el Espíritu Santo, era Jesús que estaba obrando a través de la vida de Pío para poder sostener a tantas y tantas personas que están sufriendo, a tantas personas que padecen, a tantas personas que están enfermas. Pidámosle la intercesión, que pueda interceder ante Jesús por todos los enfermos, por los que tienen COVID, por los que piden oración, que Dios vaya justamente obrando en cada una de las personas, los familiares, las personas que están enfermas. Compartirte justamente aquí en Argentina había sucedido un hombre que era un sacerdote en el partido de aquí en zona oeste de La Matanza, un sacerdote que era muy querido, que se dedicaba a los pobres y que tuvo que caer enfermo justamente por una enfermedad, quedó hospitalizado, internado y luego se contagió del COVID después de tanto tiempo y de tanta lucha. Estoy hablando del padre Bachi. Muere hace unos días justamente es como que se fue una mezcla de todo y muere este sacerdote, ¿no? Y lo importante de esto es que yo no tuve la gracia de poder de conocerlo, realmente no conocía al padre Bachi, que era muy querido por muchas personas, y este hombre manifiesta también, ¿no? Un hombre que se encargaba de acompañar a los más frágiles, a los que sufrían, a los que estaban excluidos. Era un signo de Dios. El padre Bachi era un signo de Dios, y después de que también falleció, mucha gente se fue acercando hasta su funeral, muy querido, y algo así parecido como la vida del padre Pío, que cuando fallece muchísima gente iba porque también era muy querido, muy reconocido por ser director, consejero espiritual de tantas personas y preocuparse especialmente por guiar a los que están sufriendo y estar orando por los que más lo necesitaban, como en ese punto desde la infancia, ¿no? Y para terminar, hacer una breve reseña que en la vida de este hombre, del padre Pío, que se llama Francesco, que le ponen en la vida por el honor a Francesco, y justo él recibe de pequeño tener justamente un signo, un llamado a ser franciscano, y que de chiquito ya había manifestado una fama de santidad, una fama de oración, que rezando por ese niño justamente que tenía un padecimiento físico,
estando el padre levantándose del asiento de la iglesia, reza y en ese mismo momento se curó justamente por la intercesión de este niño Francesco. Luego empieza desde poquito a ser, los padres no estaban bien económicamente, pero hicieron esfuerzo para que pueda ir a estudiar y tener una buena educación y así poder ser un buen sacerdote. Él decía que de chiquito no le sobró nada, pero tampoco careció de nada. Y se pudo justamente estudiar y pudo justamente convertirse con la ayuda de un sacerdote que le dio una mano para poder educarse en la fe, para poder estudiar y luego convertirse en un sacerdote. Y lo que decía él, mientras más dura es la batalla, más grande es la bendición. Mientras más dura es la batalla, más grande es la bendición que Dios tiene para vos. Mientras más dura es la batalla, más grande es la bendición, y él lo experimentó. Mientras más momentos de dolor, de persecución, de fragilidad, más grandes eran las bendiciones que Dios iba poniendo en su vida, ¿no? Y también compartir esto, que iba padeciendo y teniendo en su vida signos de la presencia de Dios como pocos santos han tenido, los estigmas, la bilocación, se manifestaba poderosamente justamente Dios. Y las curaciones de las personas que se le atribuyen como el punto 1, como el punto 2 en Juan Pablo II, cuando va a pedir que el Padre Pío rece por su amiga que tenía un cáncer y luego justamente se va a sanar. Fijarse justamente en esto, en los que más sufren, en los que están enfermos, en los que tienen grandes momentos de dificultad. El mensaje de hoy es que Dios nos acompaña, que en la fragilidad Dios está con nosotros, que en la enfermedad Dios nos abandona, que nosotros como el Padre Pío somos los ungidos, los elegidos de Dios, y Dios quiere hacer en cada uno de nosotros grandes obras y grandes proezas. Dios está con nosotros. Por eso compartíamos hoy la palabra de Dios. El Señor es mi pastor. Yo tengo confianza en Dios, tengo puesta mi confianza en que Dios va a hacer grandes obras, pero es una declaración personal. Yo tengo que manifestarlo de manera personal. En el Salmo 22 es un salmo de confianza personal, no colectivo. Yo lo declaro de manera personal, es mi pastor, nada me puede pasar, y aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal. Aunque pase cerca de la muerte, no temeré, porque Dios está conmigo. Yo soy su ungido. Y aunque tenga problemas, dificultades en el trabajo, aunque tenga miles de pruebas, aunque tenga enfermedades, aunque tenga problemas de economía, aunque tenga que quebrar mi empresa, aunque no tenga plata, aunque mi economía está deteriorada, el Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Nada me puede faltar. Y aparte de estos milagros que había sucedido en la vida del Padre Pío, de los estigmas, la bilocación, los milagros, era un hombre que tenía esto de la ciencia de Dios, que como que tenía esto, que Dios le revelaba lo que le estaba pasando a las personas y él los guiaba justamente. ¿Quién era que se manifestaba? El Espíritu Santo de Dios, que le revelaba exactamente lo que la persona estaba necesitando y lo guiaba. Por eso venían de tantos lugares. ¿Qué tenía el Padre Pío? Tenía la bendición de Dios, era el ungido de Dios. Vos y yo estamos llamados a ser los ungidos de Dios, a estar cerca de Dios. Como decía, la oración es la mejor arma que tenemos para abrir el corazón de Dios. Es el oxígeno de nuestra alma. La oración, tenemos que tener oración. Por algo todos los santos, cada uno va haciendo algo de la oración, va diciendo algo de la oración. Tenemos que tener oración, oración, oración en tiempos de dificultad, que aunque dura sea la prueba, mayor va a ser la bendición. Y en un tercer punto, justamente esto, seguir orando, la oración es nuestro oxígeno. No podemos estar vivos si no oramos. Necesitamos justamente esta nafta que nos mueve, que nos lleva, el impulso, la gracia, el impulso de Dios para nuestras vidas. Pidámosle a Dios también en este tiempo que pueda seguir suscitando hombres y mujeres que se dediquen a que Dios pueda hacer sus maravillas en sus vidas. Hombres como vos y como yo, un hombre sencillo, como lo fue Charles de Foucault, como lo fue San Pablo, hombres y mujeres normales y comunes. Los santos en un tiempo se veían como hombres y mujeres casi imposibles de alcanzar.
Hoy estamos viendo que son hombres y mujeres que podemos alcanzar desde entregarnos a los pies de Dios, entregarnos a la presencia de nuestro amado, entregarnos justamente a los pies de nuestro pastor. El Señor justamente es nuestro pastor. Estamos llamados a esto en estos tiempos, a ser discípulos amados del Señor, entregados en la oración en tiempos de dificultad, ¿sí, no? Como lo hubo en la primera y en la iglesia prototípica primitiva, persecuciones. Nosotros vivimos persecuciones de otros momentos, de otros tiempos. El Señor nos llama hoy a nosotros, te llama a vos, me llama a mí, a cada uno de los que hoy estamos, a los que luego van a ver, que tenemos que estar unidos justamente en tiempos de dificultad, en tiempos de pandemia, unidos a nuestro Dios, unidos en oración. Tenemos que permanecer firmes. Dura es la prueba, pero mayor aún va a ser la bendición que Dios desate sobre nuestras vidas, porque grande es el Señor y nosotros debemos confiar en Él. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada te puede faltar. Aún más grande va a ser en tiempos de dificultad la bendición que Dios tiene para vos. Dios quiere derramar para tu vida, para mi vida, grandes bendiciones. Yo lo creo así, créelo, porque Dios va a hacer grandes obras. Y una de las cosas que quería contar para ir cerrando, elegí este personaje un poco también en oración, en respuesta a Dios, en tiempos de dificultad, en estos tiempos de pandemia, y que Dios hacía grandes cosas en un hombre, manifestaba su poder, un hombre que simplemente era sencillo y que era dócil, y Dios lo fue capacitando, dócil, y luego Dios lo fue capacitando y se manifestó el poder de Dios. Te invito a que vos también puedas hacer en este tiempo que nos toca vivir a nosotros de dificultad, que el poder de Dios se vaya desatando en nuestras vidas, aunque tengamos miles de dificultades y miles de problemas. Luego vamos a terminar con una oración, así que cierro con estos 3 puntos. La vida de este sacerdote que muere en 1968. Damos gracias a Dios por la vida de Pío, y vamos a cerrar al final. Yo les voy a dejar unas oraciones que él hacía, algunas frases, y cerramos con una oración. Bueno, muchas gracias, voy a saludarlos. Esto ha sido todo, hasta el martes que viene. Si alguno quiere alguna vida de un santo, si no, yo empiezo a armar planificaciones, y si quieren algún santo de Latinoamérica, lo pueden escribir, pueden poner, cuando ponen me gusta, y vamos trabajando. Voy a hacerle caso a alguna persona que me había hecho una mención, y luego ya. Voy a saludarlos a todos. Muchas gracias a todos, qué bendiciones poder compartir a todos los que se suman. Rocío, te saludo, bendiciones. Estela Maris, Andrés, gracias. Melanie González Castro, hola, bendiciones, muchas gracias. María Cuna, muchas gracias, bendiciones y saludo. Ani Gordillo, qué grande, que siempre estás, bendiciones desde el sur, qué frío, ¿no? Me imagino. Desde Colombia, muchas gracias y bendecido Evangelio meditado. Salvador Comas, bendiciones. Ana Durán, muchas gracias, bendiciones para vos. 4 soles escolares. Estela Maris, bendiciones, muchas. Hola Gloria, bendiciones también para vos. Hola Fede de Estados Unidos, muchas gracias que te sumás, bendiciones para allí, para Estados Unidos. Sonia, muchas gracias por estar, amén, bendiciones desde el sur, La Plata, bendiciones. Ani Gordillo, 4 soles escolares, bendiciones. Saludos para San Nicolás. Rosa, feliz cumpleaños y bendiciones, ya pasó pero te saludé. Este mes de septiembre es el mes del Padre Pío, amén, gloria a Dios. Estela Maris, Sonia, Lourdes Calero, bendiciones, reza, ten fe y no te preocupes. Otra frase hermosa de este santazo que vimos, apenas un pantallazo, muchas gracias, amén. Sonia, bendiciones, dura 3 horas pero es maravillosa, creo que hablas de la película. Andrés Castillo, querido hermano, bendiciones. Sonia, mi padre espiritual, mi guía, bendiciones. Alexandra, Maylin, bendiciones. Meditar la palabra de Dios, que nuestra alma se fortalezcan y crezcan los bienes espirituales, uno de los consejos del Padre Pío, amén. Qué bueno que fueron poniendo cada una de las frases. Tiene muchísimas frases, yo algunas voy a poner al final después cuando haga el cierre. Estela Maris, muchas gracias. Rosa, Pablito Grande, muchas gracias. El Señor es mi pastor, nada nos puede faltar, hermanos. Hortensia Velázquez, bendiciones. Esther, muchas gracias, bendiciones. Bendiciones Velázquez. Ani, bendiciones. Estela Maris.
Bendiciones desde España, me gusta, muchas gracias. Vamos a encomendarnos, los invito a seguir la programación de Renova, riquísima todo el plantel, todas las cosas que hay. Los invito los viernes a un programa de radio donde tenemos un sector donde compartimos sectores de la palabra de Dios, los milagros, la oración. Los invito a que puedan los viernes sumarse, seguir toda la programación. Tenemos a Andrés Castillo, Diego Solano, Edith, Nair, cada uno de los que va, Marito de San Luis, una riqueza bárbara. Los invito a todos a seguir participando, dándole me gusta, que la palabra, la voz de Dios se siga siendo extensiva a todos los pueblos, a todas las naciones, que la palabra de Dios sea la luz de las naciones. Y en este tiempo, metámosle pata a la palabra, leamos un libro, leamos la palabra, recemos los salmos y que Dios nos siga bendiciendo. Vamos a entregar todas estas oraciones, todo este día, pedir la intercesión del Padre Pío para que pueda rezar, como él decía, que la oración es la llave que abre el corazón de Dios. Rezar, no preocuparse, y a rezar el rosario. Vamos a hacer una oración pidiendo justamente que el buen Dios, por intercesión de Pío, por la intercesión de la Virgen María, pueda... Se cortó un poquito, gracias, volvimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día, por este compartir. Te damos gracias por cada uno de los que se van sumando, por la vida de cada uno de los que estamos compartiendo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que estamos atravesando, y sabemos que este tiempo de prueba va a tener una mayor recompensa, una mayor bendición. Confiamos y sabemos que tú eres nuestro buen pastor, que no nos abandonas aunque pasemos por oscuras quebradas, aunque en tiempos de dificultad nos apremien, sabemos que no nos abandonas, que eres nuestro pastor. Te pedimos que nos ilumines por la intercesión del Padre Pío, por la intercesión de la Virgen María, que escuche nuestras plegarias. Te pedimos